Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien, porque arrancamos en La Máquina de Pensar 1902, ahora en una ciudad vieja que se va poco a poco despoblando. Obviamente debe ocurrir lo mismo en todo el país, porque es un preámbulo ahí de Navidad, de Nochebuena en realidad, y en un día medio raro, ¿no? Porque generalmente los días de Nochebuena son los que son feriados, pero en este caso no es feriado, así que arrancamos con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la producción, en una semana que titulamos Más allá del arco iris, Over the Rainbow, pero en realidad ha venido muy surtida, y en este caso estamos llamando a Buenos Aires para hablar con un crítico, con un poeta que fue ganador del primer premio en categoría ensayo literario en los Premios Nacionales de Literatura en el rubro édito. ¿Cómo andás, Gustavo Lespada? ¿Estás ahí? Sí, todo bien, todo bien. ¿Cómo andás? Contento de estar con ustedes por la radio. Y contento de haber ganado el primer premio también de ensayo literario. Sí, por supuesto, porque siempre sentí que si lo presentaba en algún lugar al libro, que es el producto de la tesis doctoral, ese lugar naturalmente tenía que ser Uruguay, tenía que ser los premios MEC, ¿no? Así que sí, muy satisfecho por el resultado. Gustavo Lespada, bueno, vivís en Buenos Aires, sos uruguayo, de Fraiventos, sos un fraiventino, que, trabajás allá en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, junto a Noé Gittrick y otras figuras importantes de la crítica académica, y en este caso también tenés tu vertiente poética. Hemos hablado de aquel libro de poesía que editaste, Tributo a la Sombra, llamaba, ¿no? Tributo de la Sombra. Tributo de la Sombra, sí. Y en este caso, libro que lo editaste, no sé, yo no lo leí, Carencia y Literatura, ¿dónde fue editado? Está editado en Corregidor. No sabía que no lo tenía. En Buenos Aires está editado. En Buenos Aires, sí. Correcto. Igual se consigue, tengo entendido que se distribuye en Montevideo, aunque bueno, con los problemas que normalmente tienen las ediciones de acá para circular en Montevideo. Uh-huh. Bueno, ahora, la novedad de este año, no está mal que la diga, porque para mí fue una novedad cultural y comercial que yo creo que va a cambiar mucho Montevideo, es que hay una librería Escaramuza, que está parte integrante de esa Eterna Cadencia, y hay una distribuidora Escaramuza que está haciendo circular libros argentinos. En concreto, esta semana hablamos con Gabriel Sosa, que editó su novela policial allá en Negro Absoluto con Juan Sasturain, y sin embargo se encuentra en librerías. Digo porque estas cosas son canales que se abren, por suerte, para que circulen libros entre Buenos Aires y Montevideo, que parece que no es tan fácil como a primera vista podría parecer. En tu caso, Carencia y Literatura, yo me acuerdo que lo presentaste acá en la Biblioteca Nacional, quiero recordar, o en Fundación Unión, ¿dónde fue? Sí, lo presenté en el espacio Felisberto, en la Sala Citarrosa. En la Sala Citarrosa. A comienzos del 2015, en marzo, por ahí. Sí, con una afluencia de público importante, muy interesante. Bueno, me reencontré con los amigos, en fin. Yo estoy muy en contacto con la academia también y con muchos amigos de Montevideo que trabajan en la Universidad de la República. Así que sí, estuvo muy bueno eso. Gustavo, estamos claros también de que Felisberto Hernández, si bien no tiene todo el público lector que quizás debería tener a nivel, por lo menos pienso en Uruguay, es un escritor que ha sido objeto de muchísimos análisis, estudios, críticas, estudios académicos, no solo en Uruguay, no solo en Argentina, sino en Europa, y en otros países, a nivel, no quiero exagerar, a nivel mundial, pero como que en cierta parte... A nivel mundial también, sí, en cierta parte uno podría creer que Felisberto se convirtió en pasto de eruditos, porque está siendo muy analizado. Toda esta introducción, Gustavo, es para decirte, ¿queda algo para decir nuevo de Felisberto? Obviamente tu ensayo se ganó el primer premio nacional de literatura en ensayo literario, obviamente la respuesta es que sí, pero bueno, Carencia y Literatura, yo creo que me acuerdo de tu idea principal de que no es un escritor fantástico, por ejemplo, pero ¿queda algo para decir de Felisberto?
siempre queda algo por decir, para decir en materia de literatura, por suerte. Es decir, nunca se cierran. La verdadera literatura siempre exige de alguna manera nuevas lecturas y siempre hay desafíos. En mi caso particular, digamos, el nicho, entre comillas, que yo encontré respecto a Felisberto es que yo percibía que la gran mayoría de los estudios sobre Felisberto se referían más que nada a lo que producían en el lector, es decir, a una cuestión temática, en fin, pero que no había un análisis, o no había, digamos, había algunas puntas, pero no había, digamos, un análisis riguroso, detallado del procedimiento narrativo, es decir, cómo Felisberto lograba generar en los lectores eso que genera. Sí, porque en definitiva, ese es el misterio también, ¿no? Ese es el misterio. Pero en definitiva la literatura está compuesta por palabras, entonces, por estructuras formales. Entonces, si analizamos esas estructuras formales, podemos encontrar el procedimiento y podemos encontrar las fórmulas de alguna manera en cómo cómo se producen ciertos efectos. Entonces, mi desafío, y además, bueno, había algunos estudios como el de Ana Inés Larreborges, en su relación con Bas Ferreira, un trabajo muy interesante, muy importante, publicado por la Biblioteca Nacional de Montevideo, de Uruguay, donde ella hablaba también ahí en ese trabajo, un clásico ya de análisis muy bueno, donde ella hablaba de que estaba pendiente ese análisis, estaba pendiente corroborar desde lo formal ese tipo es decir, de encontrar ese procedimiento, ¿no? Entonces, en fin, yo traté de dedicarme a eso, ¿no? A la cosa retórica, al estudio de las figuras, al lenguaje, en fin, a ese tipo de cosas, más allá de lo biográfico, porque además se había insistido mucho en la vida de Felisberto, en hacer una asociación con su historia, con sus problemáticas, con el tema del pianista, del músico, es decir, todo eso ya estaba muy trabajado. Yo lo que notaba es que faltaba un poco, tal vez ahondar en lo que era el estudio formal de su literatura, de su escritura, y bueno, me dediqué a eso. Y de alguna forma, digamos, encontraste, porque hace poco entrevisté a Eve Ward, ella obviamente como escritora, ¿no? En un libro que está muy bien, que no es de ella, pero se llama Las clases de Eve Ward, de Liliana Villanueva, dice algo que me llamó, analiza dos escritores que a ella le interesa, uno es Morosoli y otro es Felisberto, desde el punto de vista escritora, ¿no? Y ella dice una cosa que a mí me llamó la atención, que Felisberto nunca cierra ningún concepto, cuando va a cerrarlo cambia de tema, va cambiando de asunto, que es una forma de que no concluir, digamos, nada. Me vino ahora a la memoria porque me pareció un señalamiento sorprendente, ¿no? Digamos, pero vos encontraste algún procedimiento, digamos, que sea constante en Felisberto. Bueno, eso que acabas de mencionar es una característica, es decir, Felisberto estaba, por ejemplo, narrando, digamos, lo que sería un tronco narrativo, es un tema determinado, y todo el tiempo le están saliendo tallos a ese tronco, por los cuales él se desvía permanentemente. Por eso yo hablo de una literatura, de una escritura divergente, en el caso de Felisberto, que más o menos eso que vos estás mencionando también, ¿no? Es decir, todo el tiempo hay como un devenir, como una exacerbación metonímica. Como un escaparse también, ¿no? ¿Cómo? Como un escaparse, digamos, escaparse para cerrar la conclusión. Pero además se está rompiendo todo el tiempo. No te olvides que Felisberto empieza en el 20 y pico a escribir sus cuentos a contrapelo de todo lo que era la teoría del cuento en ese momento. Que el cuento tenía que dirigirse a un final. Recordemos el decálogo, los decálogos de Quiroga, ¿no? Sobre el concepto cuentista, es decir, los trucs de Quiroga, es decir, que son excelentes, ¿no? Que tienen la línea muy de Poe, ¿viste? La línea muy de los grandes cuentistas, de Chekhov. Sí, de que el cuento es una flecha, que tiene que ir directo hacia un lado. Hacia un final. Felisberto hace todo lo contrario. Es decir, si el cuento tenía que ser una novela depurada de ripios, no, Felisberto
se exacerban los ripios, se distraen los ripios y se va por las ramas, como quien dice. Claro. Y ese es uno de los elementos fascinantes justamente de la literatura de narrativa de Felisberto, cómo rompe con todo un sistema, es decir, en sus relatos permanentemente está rompiendo con ese tipo de unidireccionalidad que exigía de alguna manera el cuento en tanto relato breve, ¿no? Bueno, él en ese sentido también hay que decir que da la impresión de que era muy consciente de eso, ¿no? Digamos, igual que esta de no concluir nada, o que cuando viene a una conclusión, escapar hacia otro lado, saltar de nuevo y abrir otro tema, o abrir otro asunto, digamos. Pero claro, Pablo, claro que era consciente. Es más, otro gran, digamos, mito en torno a Felisberto es que, claro, como él no tenía una formación académica o una formación como escritor, él era un pianista y bueno, parecía como que en realidad no entraba como por la puerta de servicio en la literatura, entonces las cosas le pasaban de una manera casi accidental, por así decirlo, ¿no? Es decir, incluso gente que tenía muy buena actitud hacia él, de repente mencionaban que como que tenía una cosa espontánea hacia cierto tipo de narraciones más. No, Felisberto era un corrector infatigable. Claro. Felisberto sabe muy bien a dónde va y qué quiere hacer. Lo que pasa es que Felisberto rompe todo el tiempo con la binariedad, con lo que se espera. Felisberto, en ese sentido, está muy cerca del lenguaje poético. ¿Por qué? Porque justamente lo previsible es lo que no puede ser nunca poético. Justamente lo imprevisible, romper con la ley, romper con lo que se espera del lenguaje, eso es lo poético. Y Felisberto justamente todo el tiempo rompe con todo aquello que puede ser previsible. Y explicarnos un poco entonces esa idea que tenés, que vos los planteaste, yo te la escuché varias veces, de que Felisberto no es tanto un escritor fantástico, sino como un escritor poético. ¿Son contradictorios esos dos términos? ¿Por qué decís una cosa? ¿Por qué sostenés eso? El tema con el fantástico, porque, es decir, ¿por qué yo discuto con la idea de Felisberto como fantástico? Porque, ¿qué ha pasado? Esto es una cosa que también Cortázar lo señaló muchas veces, ¿no? Es decir, cuando la crítica no sabe qué hacer con un narrador, porque no sabe cómo ubicarlo, cómo encasillarlo, entonces hace literatura fantástica. Es decir, hay excelentes trabajos, digamos, sobre el tema del fantástico, que de repente llegan a decir como que todo aquello que no es realista tiene que ser fantástico. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que en última instancia el género fantástico, en última instancia, siempre nos habla de algo imposible, de algo que el lector sabe que no puede suceder. Es decir, el ejemplo, digamos, más impresionante sobre lo fantástico, bueno, serán todos esos cuentos de fantasmas, todos esos cuentos de vampiros, es decir, hombres lobos, digo, para ir a lo clásico, al fantástico clásico, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, se parte de una situación real o realista, si se quiere, que el lector puede identificar con su medio, con su realidad, para después romperla, y aparece la amenaza, ¿no? Eso es el fantástico. Y en lo posible que no haya explicaciones de por qué sucede lo que sucede. Un ejemplo paradigmático sería el Drácula de Stoker, ¿no? Claro. Es una obra clásica, fantástica, ¿no? Y una excelente novela, por otra parte. Yo no me canso de recomendar ese texto que para mí es estupendo, tiene muchísimas lecturas interesantísimas. Pero bueno, volviendo a Felisberto. Felisberto utiliza lo extraño, el extrañamiento, pero no en ese sentido, sino en el sentido de plantear que la realidad tiene otras lecturas aparte, es decir, que se puede romper con lo cotidiano, que se puede hacer como que el objeto frente al cual estamos se viera por primera vez. Y ese es el fenómeno de lo poético. Esa es la famosa Ostranenie que Shklovsky, el formalista ruso, planteaba. Y lo poético es eso, lo poético es romper con lo cotidiano, romper con esa percepción, digamos, que nos impide ver los objetos. Los reconocemos pero no los vemos. Hemos dejado de verlos. Porque ya los vimos tantas veces. Por la automatización de la vida cotidiana que nos lleva a esa percepción. Entonces se deja de ver. ¿Qué hace el poeta? ¿Qué hace la poesía? Rompe con eso
y de repente nos describe una flor, una rosa o cualquier objeto que es cotidiano para nosotros, lo describe de una manera tal, o con una metáfora o con una figura determinada, nos describe eso de una manera diferente. Entonces la volvemos a percibir como por primera vez. Claro. Felisberto hace eso todo el tiempo. Sí, Cuando sí. nos describe una realidad determinada, rompe con esa percepción cotidiana, con esa percepción de automatismo, rompe todo el tiempo con eso. Toda su literatura va rompiendo con eso. También en otro, pero esto es una declaración de él, que no sé dónde la dijo, pero la estuve leyendo hace muy poquito, hace 3 días, acerca del argumento. Él decía que el argumento son como trampas que usan los cazadores o los tramperos, ¿no? Y cuando se le agotan todas las trampas, él plantea la última, que es la honestidad, ¿no? Y ahí estaba dando a entender una cosa, como que el argumento como que no le interesa tanto tampoco. Justamente sus cuentos casi no tienen argumento. Es decir, eso es lo fascinante. De repente son argumentos nimios, es decir, nunca sucede nada trascendental en los cuentos de Feliberto. Cosa, también ahí va en el sentido, va en contra, digamos, de lo normal, de lo que era lo normal en los cuentos, ¿no? Es decir, claro, sí. Pensemos en los cuentos de Poe, en los cuentos, muchos cuentos de Cortázar, es decir, y de Quiroga también, digamos. de Quiroga, de Borges, en fin, donde realmente pasa algo truculento o algo, es decir, hay un desenlace, pero justamente en Feliberto no hay nada de eso. Sí. Él intenta, digamos, de alguna forma, es raro, ¿no? Porque intenta, por un lado, sostener el hilo, la atención, pero, por un lado, no hay un excesivo argumento, y por otro lado, como dijimos, cuando la atención va hacia un lado, se va concentrando, salta, o se desplaza hacia un objeto o a un asunto aledaño que esté al lado, para no concluir, ¿no? Eso que dice Beauvoir, que a mí me sorprendió, nunca había escuchado. O sea, no quiere que ningún asunto concluya, dejarlo todo por lo menos un poco abierto. Claro, por supuesto. Y ahí está el tema de cómo anima los objetos y cómo digamos, transfiere lo que sienten los individuos, ya sea el erotismo, la sexualidad, es decir, distintas manifestaciones humanas, las transfiere a los objetos, ¿no? Y de repente los personajes se comportan de una manera más objetual, es decir, más pasivamente, digamos así. Y eso está desde los primeros cuentos de Feliberto. En la casa de Irene, en los primeros cuentos Feliberto tiene un plan narrativo desde sus comienzos, es decir, y ese es otro problema que tiene la crítica sobre Feliberto. A los primeros cuentos, por su irregularidad, porque eran cuentos todavía, digamos que adolecían de algunos problemas narrativos y demás, no se le restó importancia. Sí, no se le da mucha bolilla. A los cuentos sin tapas, se le restó mucha importancia durante mucho tiempo, nadie reparó en ellos. Sí, muy filosóficos también, muy reflexivos, ¿no? Claro, sin embargo, ya en esos primeros cuentos hay una serie de elementos que se van a repetir en toda su narrativa hasta el final. Claro. La última pregunta. Entonces, bueno, por un lado, felicitaciones, Gustavo Lespada, por tu primer premio en la categoría de ensayo literario, los premios anuales del MEC, los premios nacionales de literatura de Uruguay, vamos a ser claros. La última pregunta que te haría, Gustavo, pero es una pregunta capaz muy extensa, no sé, es vos describiste a Felisberto, ¿no? ¿Vos ves algún escritor posteriormente a Felisberto que esté en esa línea o que haya o lo que él hizo no fue tocado después? Bueno, es fascinante lo siguiente. Felisberto, como vos empezaste a decir, justamente, como hay muchos estudios últimamente, es decir, yo creo que prolifera justamente porque en realidad, primero que nada, Felisberto es como un escritor de escritores. Cuando Felisberto no tenía público, ahora lo tiene, pero cuando no tenía público, su público eran otros escritores. Claro. Por ejemplo, el fanatismo de Julio Cortázar por Felisberto era increíble, porque él daba clases en Estados Unidos, y en todos lados donde iba Julio Cortázar recomendaba la lectura de Felisberto. Claro. Es decir, pero así de los orígenes, ¿no? Cuando él lo conoce, empieza a leerlo y le fascina, y bueno. Otro escritor que, digamos, lo menciona menos, pero que también influyó muchísimo en su forma de narrar y todo, es García Márquez. ¿Ah, sí? Cuando García Márquez era muy joven, y estaba con el grupo de Guayaquil,
ahí le llegan narraciones de Felisberto, le llegan sobre todo los relatos de la memoria, llegan ahí. Y en ese grupo de estudiosos de literatura, que después él también se dedica al periodismo en ese momento y demás, es decir, en ese grupo leen a Felisberto. Y García Márquez justamente le fascina esa forma de narrar de Felisberto, de narrar algo que no se puede creer, una cosa inverosímil, con la misma cara de palo que se narraría, no sé, algo normal. Sí, algo con naturalidad. Sí. Esa forma de trabajar con lo extraño de una manera como que fuera algo cotidiano. Claro. De contar algo así de una manera. Y eso justamente es uno de los elementos que García Márquez utiliza en su narración. Y lo toma de Felisberto, es clarísimo, clarísimo que su inspiración. Bueno, primera... otro que lo admira mucho es César Aira, ¿no? Y yo hablé con César Aira, que me digo una vez hablando por teléfono, y me dijo, lo tengo remanjado, lo tengo muy manjado San Felisberto, me dijo, sí. Es increíble. Es un escritor, es un escritor que los escritores quieren muchísimo, que siempre le encuentran algo. Bueno, Juan José Saer tiene trabajo sobre Felisberto, un trabajo sobre Tierra de la Memoria, que es un texto muy lindo para leer, por esa cosa que tienen los escritores a veces, que si bien a veces no tienen una gran formación teórica y no analizan desde el punto de vista teórico, tienen una cosa intuitiva. Por ejemplo, Mario Benedetti vio montones de cosas intuitivamente, no tenía de repente es un bagaje analítico, como puede tener un crítico formado, pero él vio intuitivamente ya en aquellos comienzos, en su primera lectura de Felisberto, ya percibió muchísimos de esos elementos que estamos hablando nosotros, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Gustavo Lespada. Sí, estoy pensando en Benedetti. Sí, hay muchos que escribieron sobre él, y es cierto, los escritores hablan más bien de la carpintería de la obra y son más intuitivos, como decís vos, y no hacen tantos, tienen esa teoría literaria. Gustavo Lespada, bueno, felicitaciones a querido Gustavo por este premio, y esperemos que Carencia de Literatura llegue a la máquina de pensar y podamos hablar del libro en extenso. Dale, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Pablo, muchas gracias. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, vamos a darle la bienvenida a Fernando. No puede ser, Rodolfo Santulo. ¿Cómo le va, Rodolfo Santulo? Un placer tenerlo por aquí. Y ya le mandamos un saludo a hermano Fernando también, que es lo que yo quería en realidad. Claro, no conseguimos al músico, trajimos al escritor. Impresionante, ¿no? Bueno, el último libro de Santulo es policial, está dentro de Cosecha Roja, ha sido presentado in extenso este año, creo que hasta 2 veces, por lo menos estuviste hablando con Mercedes Rosende en la feria y se había presentado oficialmente antes. Y ha tenido muy buenas críticas, y bueno, la idea es hablar de Luces de Neón, de esa, que aparte el título, las luces de neón las vi 2 veces al final. No, bueno, aparecen. 2 o 3 veces. Hay un momento donde se las menciona y es lo que le da el título al libro. Vamos, Chandler lo hacía. Chandler le ponía el último adiós y lo mencionaba, la mirada del adiós y lo mencionaba en un momento, vamos. Sí. Es, o el sueño eterno. El sueño eterno, y es el final cuando el tipo habla del sueño eterno del viejo. Si Chandler puede hacerlo, porque yo no. Una vez, bueno, Luces de Neón también, bueno, digamos que es así, es policial y no se guíe mucho por el título, ¿no? Las va a ver una vez nomás. No, hay varias veces. Cuando se ve el casino de noche, exactamente. Mientras el casino está funcionando. Es la parte más romántica, digamos, un toque romántico. Harrison Ray vuelve a la acción, el hombre que había estado con Sobres Papel Manila. Y yo esto te lo debo haber preguntado, pero ya me olvidé, si no hay en este personaje, Harrison Ray, si no hay un homenaje a Rex Harrison. Que Rex es rey en latín, y Rex Harrison, igual pusiste Harrison Rey. No, al menos consciente no creo. Ahora que lo estás diciendo, capaz que sí, no sé. En su momento, cuando lo bauticé, la idea era como pensar un nombre como ultra uruguayo, llevándolo como al absurdo, ¿no? O sea, Washington Pérez, claro. ¿Qué puede ser más uruguayo? O Gary Pérez. Claro, le ponemos Harrison, y pues un apellido, y como el nombre era largo,
busqué un apellido muy latino y corto, Rey. Rey. Pero la verdad, lo de Rex Harrison no suena muy disparatado, que lo haya dado vuelta inconscientemente. Increíble. Bueno, tampoco Rex Harrison se cuenta entre mis actores favoritos, ¿eh? No, viste que es un actor pero es un tipo era medio un cara de nada. Sí, era un tipo, era más bien de un secundario, un actor, bueno, en realidad que va secundario, no hizo grandes protagónicos, pero bueno, hizo de todo. Bueno, Red Harrison, hablaremos otra vez. Hizo comedia musical, ¿no? Hizo My Fair Lady, exactamente. Red Harrison. A mí My Fair Lady me saca ganas blancas. No, a mí tampoco. No la tolero. Pero también un tipo que supo ser duro, pero ahora no me acuerdo de ninguna de Red Harrison, así que dejémoslo al costado y hablemos del inescrupuloso Harrison Rey, que en este caso hace como de detective. Sí, por lo pronto averigua algo. Pasa que como detective yo creo que es muy malo, no tiene ni demasiada experiencia ni demasiada voluntad. A mí me pasó algo como tener que volver a escribir sobre un personaje que yo tampoco era mi intención que fuera el protagonista del Sobres Papel Manila. De hecho no lo es. En Sobres Papel Manila es una novela coral y él es uno de los que está. Es uno de los pocos que se salva. Entonces, a lo largo que fueron pasando estos 10 años, distintas personas me decían, che, ¿cuándo vuelve Harrison Rey? Yo me sorprendí bastante, porque no me pareció que el personaje hubiera dejado una marca. El nombre yo me acordaba del nombre. Bueno, no sé qué será por el nombre. Está visto que fue mucho más memorable de lo que yo había pensado. Sí. Y dije, bueno, tengo una historia también coral, pero donde él puede tener un papel, esta vez con más protagonismo que antes, vamos a hacerlo volver. Y teniendo que escribir de nuevo sobre él, fui como descubriendo cosas. Porque obviamente me releí a mí mismo, hacía años que no leía sobre Papel Manila, y después cuando vas escribiendo vas descubriendo cosas en eso, como es un personaje que en la primera aparición tampoco había una descripción demasiado abundante de qué sentía, qué hacía. Entonces en realidad me di cuenta que no es que yo haya evitado datos, es que él es muy poco todo, es muy poco trabajador, es muy poco ético. Entonces lo único, me da la impresión que este tipo es como una especie de vago amoral que ha descubierto que bueno, que si le pega un par de tiros a alguien, de eso vive. Claro, es delincuente. Y ahí está. Pero ni siquiera es que sea malo en el sentido más amplio de la palabra. No, es como un tipo al que podés llamar porque querés que le rompa las piernas a alguien, o bueno, alguien te está rompiendo los vidrios del negocio y querés saber quién, y que de paso cañazo se lo castigue, y hablas con Harrison Rey. Entonces allá va él y averigua en este caso quién le dio una paliza casi de muerte al propietario de un hotel en Atlántida, y la idea es que averigüe quién fue y le retribuya el favor. Y él lo hace sin demasiada inteligencia. Y descubre algo que ocurrió 30 años atrás, digamos, ¿no? Una línea ahí que... Sí, en realidad yo no estoy muy seguro si él descubre. Yo creo, la novela va contando que pasó 30 años atrás. Estaría bueno ver cuánto de eso se entera Harrison Rey. No, claro. Bueno, sí. Yo creo que él identifica que esos tipos son los que dieron la paliza y, mirá, y además están buscando una guita. Lo cual ya hace que se le levanta alguna antenita más. En realidad, digamos, él aparece, digamos, en esa como una cuarta pata, digamos. El centro es un robo a un casino, que está muy bien contado. Yo te decía fuera de micrófonos, es que Santulo, bueno, si hay algo que va mejorando libro a libro, a mí por lo menos me impresionó es las escenas de acción, ¿no? Tiene más escenas de acción y está más jugado en plan cinematográfico, y yo diría que es un policial, pero un policial latinoamericano, digamos, del Río de la Plata. Por ejemplo, aunque te parezca mentira, yo enganché con una película, por un clima de una película policial, que no es tan policial, argentina, y después encontré algunas cosas que digo, es impresionante, que es El Aura. El Aura es una gran película. Pero es una gran película que más bien parece literaria, digamos, no es un policial lento, donde van a hacer un asalto, en fin, y bueno, donde algo sale mal, ¿no? Siempre. En realidad, si uno pensara si los robos salieran como en la literatura, nadie podría ser ladrón, porque todos morirían en el primer asalto. Claro. Siempre algo sale mal. Bueno, en cuanto a lo de acción, yo también te contaba fuera de micrófono, pero lo repetimos, de que gran responsabilidad del regreso de Harrison Rey lo tiene mi editora, Marcela Saborido, que es la coordinadora de Cosecha Roja. Ella me dijo alguna vez que le gustaba para dónde había ido yo con mis novelas, ¿no? Con El Último Adiós o con Matufia, pero que le quedaban ganas de leer más el hardboiled de Sobres Papel Manila, ¿no? La violencia, la acción. Entonces
un poco esto es una respuesta al pedido de ella, ¿no? Volver a ciertos códigos de una novela negra que están más alejados, si se quiere, del costumbrismo, que no es que pierda el humor, porque yo creo que algo de humor hay, pero remarcando más el humor muy negro. Esta parece un libro, digamos, mirá, el halago te voy a hacer, de esos libros que podían estar en el séptimo círculo. Pero, ¿qué te tomas, Pablo? No, en ese sentido, que está jugado a, bueno, la acción, te voy a contar esto, y digamos, no intenta bajo ningún, me dio la impresión a mí, ¿no?, de hacer alta literatura, gran literatura, sino pero me refiero nunca trato de eso. A los grandes, estoy hablando, digamos, por ejemplo, yo que sé, el de La Bestia de Morir, o digo, escritores importantes, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se llama el de La Bestia de Morir? Ahora se me pasó, ¿no? Bueno, hay varios. Me sale Blake algo, pero... Nicholas Blake era muy bueno, o por ejemplo, el que a mí me gusta, Chase, ¿no? Que es muy efectivo, son gente que dice, vamos a contarte una historia y, bueno, no vas a levantar la cabeza de esa historia. Ahora, justo tengo en la mochila, estoy releyendo a Chandler, y Chandler era así también. Chandler, una cosa llevaba a la otra, la otra, y terminás la novela como un adicto al Red Bull, o sea, como... Claro, pero Chandler me parece que tenía otro vuelo, quería... Reléelo. Metafórico. Reléelo. Yo pensaba lo mismo. Un poco denso. Yo pensaba lo mismo, pero hacía 20 años que no lo releía. Ahora lo releí y me encontré un tipo que va en bajada en un trineo, o sea, no diciendo esto como un demérito, todo lo contrario. Bueno, en tu caso, en el caso de Luces de Neón, claramente, la idea es, transcurre en Uruguay, transcurre en Atlántida, transcurre en Montevideo, pero, y digamos, los personajes son uruguayos, pero, digamos, entramos en la ficción de lleno, ¿no? O sea, sí, igual, una cosa que me parece interesante destacar, que en alguna otra entrevista también ha salido, es que el hecho que pase en Uruguay lo hace bastante intrínseco a la trama. Porque en realidad es una novela de lo que se conoce como el subgénero del golpe, ¿no? O sea, en este caso un robo. Y cuando alguien te dice es una novela de un robo, todos tenemos en la mente la figura cinematográfica de Hollywood y, no sé, pensamos en Ocean Eleven, claro, el grupo de especialistas que... Sí. Y hay que pensarlo en códigos uruguayos. Acá hay un grupo de especialistas, pero que no precisan especializarse mucho. Hay un tipo que maneja, un tipo que es violento y un tipo que piensa un plan que tampoco tiene una complejidad el plan increíble. Y que tienen uno adentro y ya está. Exacto, yo creo que lo que los hace unos especialistas es tener la moralidad necesaria de hacer cosas terribles por dinero. Exacto. Algo que yo no tengo, por ejemplo. Yo no podría hacer nada de lo que ellos hacen. Son muy sencillos, muy simples, en el sentido de que quieren hacer eso, y bueno, y como decís vos, no es un gran plan, y tiene lagunas por todas partes, pero ellos lo saben y lo van a hacer, digamos, ¿no? De hecho, no es ninguna sorpresa, lo decías vos, y además la novela lo deja claro al principio, sale mal. O sea, sí, bueno, las novelas de Santú, los pobres, los asaltantes siempre pierden, ¿no? El crimen no paga, Pablo, es lo que dicen, ¿no? O como su famosa columna, nunca habrá, ¿no? No habrá final feliz. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Rodolfo Santulo sobre Luces de Neón, que está editado en Cosecha Roja Estuario. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor de novela policial, guionista de cómic y periodista, crítico de cine y un largo etcétera, Rodolfo Santulo, en torno a Luces de Neón, esta novela que es una, ¿cómo es que se llama? Una croc story. Croc story, que defínala, por favor. Croc story es el subgénero de la novela negra que esencialmente se centra en los criminales. No hay policías, digamos, de protagonistas. Si los hay, son secundarios o antagonistas. Es un subgénero que sobre todo fue transitado por William Riley Burnett, contemporáneo a Hammett. Hizo una serie de novelas, entre ellas, no sé, High Sierra, que fue película con Humphrey Bogart. Sí, que escapan a una sierra, que termina en una montaña rodeado por la policía. Y se muere, porque algo que tiene que la Croc Story además es que era profundamente moralista. Y castigaba a los criminales. También había aquella película de Stanley Kubrick, ¿no? Que roban un hipódromo. De Killing también. Casta de malditos. Casta de malditos también, digamos, es ese estilo, ¿no? Digamos, como todo en el género policial, en algún momento la Croc Story dejaron de ser tan moralistas, y a veces el crimen paga y los criminales se salen con la suya. Pero en su fundación, y hasta te diría década del 60, era contar golpes perfectos que por algún lado
había algo que salía Se caía mal mal. y marchaban a la B. Sí, en general era la propia catadura moral de ellos o el propio, digamos, nivel, digamos. Podía haber una pata floja entre ellos, digamos, que un problema. como también otra Celos, regla del género, a veces solía ser una femme fatale O la mujer también. que los entregaba, y a veces era un error muy tonto. Por ejemplo, hay una película francesa fabulosa que se llama Ascensor al Cadalso. Ah, sí, con Jean Moreau. Exacto, que arranca un tipo que hace un crimen perfecto y en los primeros 40 segundos de película comete un error. Sí. Deja una cuerda, lo podemos decir, porque en realidad son 40 segundos de película. Sí. Y entre que sigue, vos mirás la película y decís, te dejaste la cuerda. Y él se da cuenta y vuelve a buscar, y ahí todo el crimen que era Todo medido perfecto, meticulosamente se le va al garete y termina atrapado en un ascensor sin electricidad rememorando cómo llegó ahí. Es un peliculón. Sí, muy buena. Y aparte con Cadalso. música de Miles Davis, creo. Sí, señor. Una Se acuerda banda usted muy sonora bien. extraordinaria. También hay una película, bueno, ahora no vamos a hablar de películas, pero digo de esta de... Ay, se me fue de la cabeza este hombre que se llamaba Steve McQueen. Steve McQueen. Que también en la huida, ¿no? Claro, que sobre también novela, es una story, ¿no? es una novela de Jim Thompson. Ajá. Sí, es una de las más grandes novelas de Croc Story. Una pareja que él sale de la cárcel y acepta volver a trabajar con aquellos que lo traicionaron. ¿Y qué pasa? Lo traicionan de nuevo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, querido Steve? Bueno, en esta novela tuya, Luces de Neón, dos cosas me sorprendieron. Una, bueno, esa de lo de la traición es muy claro y digamos como que el narrador acá no guarda cartas, no guarda, o sea, por ejemplo, puede ocurrir que al final alguien te traicione, pero acá se dice todo, fulanito, los vamos a matar, o sea, entre ellos, ¿no? Entre los delincuentes, se aclara. O sea, el lector no tiene ninguna carta oculta. El lector, mi idea era que el lector estuviera interesado en qué va a pasar, pero no por una cuestión de intriga, sino, bueno, está bien, los tipos dicen que van a hacer esto, ¿podrán hacer esto? Porque no todo sale como ellos creen que va a salir. Pero ya sabemos que tampoco va a andar bien el asalto. Lo del pasado, sí, pero tampoco sabes exactamente qué pasó. Porque eso fue todo, admito que fue todo un desafío, como la novela pasa en un periodo de tiempo que es la década del 80 y en la actualidad al mismo tiempo, la idea era que desde la actualidad hablaran de lo que pasó en los 80 sin deschavarlo a un nivel tal que dejara de tener gracia lo que pasa en los 80. Entonces, y al mismo tiempo tenía que ser verosímil, que no se notara que estaban escondiendo datos. Por suerte, son 30 años. Y en 30 años, salvo que vayas un especialista en ese tema, la gente se acuerda de oído. Nada, se acuerda nada, no sabe nada. Sí, un asalto, salió mal. Sí. ¿Qué salió mal? ¿Qué pasó? No sé, salió mal, tengo esa idea. Entonces, eso me daba como un margen. Pero igual vos no vas ocultando nada, digo, por ejemplo, incluso en las novelas, en las partes de acción, digamos que también se podrían ocultar de algo, ¿no? Él va corriendo y tal cosa, ¿no? La típica, ¿no? No llega al auto, no sé qué. Una de las cosas que me sorprendió es que, yo qué sé, si alguien va corriendo a agarrar un auto, boom, le volaron la cabeza y ya está. O sea, ¿me explico? No, bueno, pero ahí es una cuestión creo que más de estilo que no de es como de decisión. suspenso ni nada, o sea, vos vas contando fríamente todo y seguro de que el lector va a seguir. Bueno, pero eso no sé si cosas. es una cuestión, insisto, una cuestión de estilo más que de confianza en el estilo. No, de confianza en la historia. Puede ser, yo soy muy descriptivo, pero eso es un gaje del oficio de guionista de historietas que evidentemente se ve reflejado en la narrativa, o sea, sobre todo porque en mi cabeza cuando lo pienso es muy visual. Esto es más cinematográfico, me parece mucho más cercano al cine que a la... Ahí entraríamos en una discusión al respecto de qué puede ser cine o qué puede ser historieta. Para mí todo puede ser historieta. Bueno, pero pensé que acá Rodolfo Santurce está sacando las ganas en un guión de cine, entonces está... No. Vuelan las balas de tal cosa. Tampoco vuelan tanto las balas, te quedaste más impactado de lo... Las partes de acción me parecen muy buenas y también por algo me acordé de Laura, porque Laura, ¿qué pasa? Lo que tiene, pasa muchísimas cosas que no hay acción, pero cuando ocurre dos o tres veces hay un tiroteo al final, hay un tiroteo y después hay un encararse uno al otro también, o sea, cuando llega y genera un... De hecho, la mejor escena de acción de Laura no existe, que es cuando él imagina el asalto al banco al principio, claro, pero en realidad es toda la imaginación de él, que está imaginando justamente un asalto a un banco, como nos enseñó Hollywood. Hollywood. Entran por acá, anulan las cámaras, cuidado los cajeros, no sé qué, y él después termina protagonizando un asalto, un furgón blindado, y son
tres morenos con un chumbo. Exacto. O sea, Exacto. esa Sí, es la gran diferencia que hay entre la versión Hollywood y la versión Latinoamérica. Claro. Que eso yo creo que Pero también te da mucho más violencia cruda también eso. puede ser, también es más acorde a las coordenadas de donde escribimos. Hablábamos fuera del aire del Miserere de los Cocodrilos, de Mercedes Rosende, también integrante de Cosecha Roja. Y la violencia ahí también está bajada a una realidad latinoamericana. Claro. Y yo creo que si lo ampliás y te fijás lo que están escribiendo ahora en Argentina, o incluso distintas partes donde se hacen novela negra, Chile, Colombia, México, hay, por ejemplo, muy pocos policías, muy pocos detectives privados. Claro. Y hay una violencia descarnada y contada de una manera que solo la vivimos en Latinoamérica. No sé, capaz que en África también, pero sin duda que un policial a lo Mankel no deja de ser violento, pero no es ese mismo tipo de violencia. No estamos hablando de ese policía, no digo, tanto el Miserere de los Cocodrilos, bueno, como la tuya, también digamos, la policía cuando aparece es muy corrupta, o digamos, o no hay... Bueno, en la mía no aparece directamente. No, en la tuya no aparece. Y estoy pensando en la pobre policía del Miserere de los Cocodrilos, es honesta, pero no la dejan hacer nada. Por eso, porque es más triste todavía. Hay una corrupción alrededor, digamos. Es todavía más más fulero, la tipa quiere hacer las cosas bien y no puede, es aún peor. No lo puede hacer. En el caso de la tuya también hay una parte que pasa en la cárcel, hay una serie de cosas, digo, no sé por qué me quedó, porque me llamó la atención. Todo esto, estamos hablando, y vos decís de Argentina, yo pienso en las novelas de Oyola, o en los cuentos de Oyola, y son súper más violentos, digamos, la violencia de Oyola es mucho más fuerte, digamos. Sí, puede ser. Me parece que la violencia de Oyola corre por otros canales, capaz, es más explícita. Es más explícita, por eso digo, acá no sé si hay una cuestión uruguaya o qué. Igual Igual estás hablando de una novela, en el caso de la mía, que arranca con un tipo que le pegan con una barreta hasta que se traga los dientes. ¿Viste? Bueno, entonces... O sea, no le falta violencia, ¿eh? Y hay acción, es lo que yo te digo, hay acción. Acción habría si se pudiera defender, pobre cristiano, que lo revientan ahí mismo. No, y aparte, por ejemplo, hay uno que también se le vuelan la yugular de un balazo, digamos. No. Sí. La cabeza. No, le pegan en la yugular y la otra en la cabeza. Son dos balas. Tenés razón. La primera le corta el yugular y la segunda le... Sí. Es horrible esto cuando tu lector se acuerda más de tu novela que vos mismo. Muy triste. Son muchos detalles que hay. Aparte, la forma, lo mata a Locoboy con dos revólveres así, con uno le tira una y con otra se emociona en ese momento, es verdad, hay mucho más tiros de los que recordaba. Sí, pero yo digo a la lentitud o esa seguridad de que un tiro le seccionó la yugular, no sé qué, no sé cuánto, y no llegó a desmayarse porque iba gritando porque el otro le entró entre las dos cejas. No sé si puse así, pero bueno, volvemos a lo mismo. Pero no es una cuestión de confianza en lo que estoy contando, sino de estilo. Es una cuestión de descripción que viene de la mano de escribir historietas. O sea, en un guión hubiera dicho eso, hubiera puesto viñeta 3. Vemos no voy a decir quién es, recibir los dos impactos de bala, uno en la yugular y el otro en la frente. O sea, le hubiera hecho la descripción de esa manera, igual que lo hago en la narrativa. Y otra cosa que no había en las otras novelas, y no sé si en tus guiones, porque eso sí no lo puedo decir, es que hay como un incremento, digamos, en la violencia con que ocurren sobre Papel Manila yo te aseguro que era igual o más violenta que en esta. Pero yo digo las descripciones de... Había un tipo que lo desmembraban a hachazos. Sí, eso no me acuerdo. Había un tipo al que lo desmembraban entre 4 a hachazos. Lo pateaban hasta que quedaba en el piso y luego lo desmembraban. Claro, pero yo voy a pequeños datos como, por ejemplo, por pensar algo, ¿no? Viste en las películas de Sam Peckinpah cuando le pegan un balazo, otro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí vos ponés una serie de datos, ¿no?, que hacen detalle a la violencia y que son, no sé si o que has leído mucho o que te influye mucho el cine o que has leído cosas reales ¿no? Porque, por ejemplo, que alguien le tiene un balazo, insisto, la yugular, o hay otro que se le parte un hueso mientras recibe, y entonces empieza a decir, si él fuera joven, él podría haberse levantado, pero como tenía 30 años más, no sé qué, no sé cuánto, eso hace que el brazo le quede colgando de una forma. En fin, una serie de cosas que yo digo, esto está contándolo todo como si fuera una película, digamos. No sé, Pablo, no es consciente. No es consciente. No es consciente, no. O sea, a la hora de ponerme a describir,
te diría que es lo mismo hasta para una escena donde el tipo maneja por una rambla atiborrada de gente. Claro. En mi cabeza se ve de una manera. Ujú. A la hora de escribirlo trato de describir lo mejor posible de lo que veo en mi cabeza. O sea, no es más que eso. O sea, si hay un tipo que cae doblado sobre su brazo y como es un viejo el brazo, lo tengo que poner. Pero no estoy buscando o estoy justo especialmente influenciado por nada. ¿Por qué no? No, porque además... Pero viste que cuando uno ve las películas de Tarantino, viste que hay una cuestión de complejizarlo, Sí, pero ¿no? O por ejemplo la propia Mercedes Rosende, que se ve también que ha leído, ¿no? Cuestiones de prensa, porque digo, sabemos que la realidad pasan. Yo te contaba de tu libro, el anterior, que sacó primer premio, ¿no? Matufia. Bueno, pero en Matufia también hay una descripción. Hay un momento de acción que es extraordinario, que precisamente el malo resbala y se le cae ¿no? A eso voy también. Eso es extraordinario. Ya desde Matufia, en realidad desde siempre que yo escribo, mi estilo tiene una cuestión muy descriptiva que yo quiero creer que viene asociada a mi trabajo cotidiano, que es escribir guiones de historieta. No es especialmente buscado. O sea, si el tipo se tuviera preparado una taza de té, de hecho hay todo un capítulo en Cementerio Norte donde se habla cómo se describe un mate, que me han dicho, cómo se arma un mate, que me han dicho que podría usarse como manual. Ah, mirá. Entonces yo creo que es algo que hago siempre, no necesariamente relacionado a las escenas de Quizás acción. en también lo que yo noté Tiene yo más te digo, escenas de acción. que las escenas de acción están como más concisas y están más fuertes, están muy más, Pero ahí más realistas, si viene se de la quiere, mano por más de que sean cinematográficas. viene de la mano de querer hacer una novela más hardboiled, más violenta, Claro. básicamente por el juego propuesto por mi editora, de volver a un tipo de Con novela. más acción, y por eso yo me acordaba de las de Séptimo Círculo en ese sentido, digamos, que te voy a contar algo de donde va a pasar tum, y empiezan a pasar muchas cosas, sobre todo las hardboiled, sí. Claro, la idea era Pero- eso, era volver a un estilo de novela que era un camino que yo hacía en sobre papel manila y que luego, no sé, porque la vida me fue llevando por otro lado, no había vuelto específicamente. Luces de neón, y si algún día vuelvo a hacer algo con Harrison Ray, sí va a ser siempre esa misma Bueno, idea. ese es el tema, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con Harrison Ray. Bueno, lo veremos en el próximo libro, porque Idea hay, ahora hay que sacar tiempo para poderlo hacer. sí, bueno, pero digamos que no vamos a decir nada, pero termina un poco comprometido el hombre, ¿no? Pero Vamos, bueno. terminaba comprometido también al final de Sobre Papel Manila, vos no te acordás, pero terminaba comprometido también. Esa es otra cosa parecida, afín con el aura, ¿viste? El tema bueno, pero no vamos a decir el tema de qué, ¿no? Terminar comprometido y dejar de estar comprometido es una explicación, Es todo. es una explicación en la siguiente novela y nada más. Genial, ahí habla el guionista Rodolfo Santoro, que realmente, él está acostumbrado a sacar de abajo las piedras y seguir en la Soluciones. siguiente, ¿no? Muy bien, gracias por estar acá en la Por máquina favor, de pensar, un Rodolfo placer, Santoro, un gracias placer por como haber siempre. llegado, haberte acercado a la radio. Es una linda manera, amigos, de terminar la semana, y aparte, sobre todo, pensando que mañana es Nochebuena, este tema, así, hablarlo así también, ¿no? De todas las heridas, de ser algo muy constructivo. Es un buen regalito para Navidad o para Reyes, luces de neón, así me ayudan a mí después pagar el alquiler. Exactamente. Amigos, se terminó la máquina de pensar. El lunes seguimos aquí a partir de las 19 horas en Radio Uruguay. Que tengan una feliz Navidad y, lo mismo para ustedes. Felicidades Santurce, ¿no? para usted. Ahora viene Visión Nocturna, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.